Hacemos Radio será tu programa. Junto a nuestros invitados, queremos escuchar tu opinión. El perverso sexual te transfiere la culpa a ti. Tú te sientes culpable de lo que sucedió. Hoy hacemos radio. Cada día junto a la mejor música te acompañaremos de lunes a viernes desde las 4 de la tarde y hasta las 19 horas. Adelante, ya estamos al aire. Buenas tardes. Y ya estamos en contacto para hablar de un tremendo tema. El Sename en Chile. Estamos con Valesca Ananías, directora ejecutiva de Psicoeduca. Valesca, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tú? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí. Gracias por la invitación. Hoy día medio acalorado. Hoy día la temperatura está como más alta de lo normal. Parece. Hacía mucho rato que yo no estaba en polera en el locutorio y hoy día estoy en polera, debo reconocerlo. Está extraño el clima, ¿no? Sí, pero hay que cuidarse igual, porque un resfrío hoy en día, o un resfrío en esta época, en este escenario puede ser fatal, así que hay que cuidarse. Valesca, definir el Sename... Tema, ¿no? Sí, tremendo tema. De hecho, definir el Sename, podríamos decir, si yo ya, por ejemplo, lo busco en San Google, que es como nuestro mejor amigo a veces, ¿cierto? Podríamos decir que el Servicio Nacional de Menores, o Sename, es un organismo del Estado que depende del Ministerio de Justicia. Su tarea es contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a reinsertar en la sociedad a los adolescentes que han infringido la ley. ¿Te gusta esa definición? Suena hermosa, la verdad es que cuando uno lo lee dice el Servicio Nacional de Menores, una entidad estatal que promueve, ¿no es cierto?, de alguna forma los derechos de los niños y protege, ¿no es cierto?, que no exista vulneración infantil, suena maravilloso. Claro, suena muy bonito desde la escritura, desde lo que uno quisiera no que fuese realidad, pero tú sabes que muchas veces las instituciones tienen un sello, tienen un logo, tienen una definición y a veces la práctica toma distancia absoluta de la realidad con la que uno puede ver en el día a día, ¿no? Y el Sename es uno de esos casos, ¿no? O sea, bastante doloroso, por cierto. El Sename ha sido doloroso, ha sido cuestionado. La verdad es que hay personas de los distintos sectores, incluso de la política chilena, bastante transversal, que básicamente piden a gritos que el Sename tiene que ser reestructurado, así como reorganizado, así como en el antiguo concepto de reingeniería, ¿te acuerdas? No, hay que hacer reingeniería, que estuvo de moda. No, reingeniería. Y reingeniería significaba poco menos que había que echarlo a todo y cambiar todo el equipo. ¿En el Sename pasa algo parecido? Hacemos radio. Es que la ilusión, Eduardo, al hablar del Sename es algo muy bonito y a todos nosotros, sobre todo las personas que trabajamos en infancia, uno dice a los niños no se les toca, ¿cierto? Los niños, los adolescentes son el futuro de nuestro país, no se tocan ni vulneramos sus derechos emocionales, educativos, ¿no es cierto?, de salud, etcétera. Por lo tanto, claramente cuando uno habla de una reestructuración, uno cree que a veces el cambio de nombre o a veces el cambio de lugar físicamente o a veces incluso el cambio de equipos de profesionales va a ser o va a generar una propuesta diferente y va a generar un cambio estructural dentro de una institución. Y la verdad es que eso, para lograr un cambio estructural dentro de una institución, la verdad es que hay que pasar por un proceso bastante más largo y no solo depende del cambio de profesionales, esto que dices tú, ¿no? Echamos a todo el mundo, sí, claro. Cambiamos el nombre y bueno, cambia un poco la estructura, el fundamento. La verdad es que estamos lejos de eso con un Sename. Y por último no parte contaminado, digamos, parte así como de cero. Lo que pasa es que tú sabes que dentro de una institución siempre hay una política, hay una forma de operar, ¿no es cierto? Hay una cultura organizativa. Y esa cultura se va construyendo, se va configurando en la medida que van pasando los años, pero también en cómo las personas hacen una institución. Pero en este caso el Sename tiene que ver con una estructura y una legislación distinta. Entonces, cuando uno habla de cambiar el Sename, de reestructurar el Sename, tiene que ver con un tema mucho más profundo. Imagínate que el Sename antes dependía, bueno, todavía estamos en ese proceso, ¿no?, que depende del Ministerio de Justicia y hoy día se pretende que cambie del Ministerio, ¿no es cierto?, al Desarrollo Social. Entonces, hay un cambio que se espera, ¿no es cierto?, en esta institución que sea realmente profunda, porque si no, en el fondo es como continuar con lo mismo y la verdad es que de eso ya estamos todos cansados, como profesionales y como ciudadanos. Sí, porque, por ejemplo, dentro de la definición del Sename hay una parte donde dice que los
que también se acoge a adolescentes que han caído en la delincuencia, pero hoy día resulta que para poder reinsertarlos, dice, poco menos que se mejoren de la delincuencia, como si fuese una enfermedad, por ejemplo. Pero definitivamente tú te das cuenta que cuando alguien cae al Sename, cuando los niños caen al Sename, todo el mundo empieza a decir, chuta, ojalá nos salga peor. Y eso, de verdad, Valesca, que es extremadamente crítico y brutal. Yo lo encuentro muy fuerte porque se supone que están para ser protegidos, pero pueden salir peor, pueden terminar siendo más delincuentes incluso de lo que entran siendo tan chicos, tan niños. Sí, lo que pasa es que hay dos cosas distintas, Eduardo, qué bueno que lo mencionaste, porque por un lado tiene que ver, o sea, el rol del Sename, desde lo que nosotros le entendemos, tiene como dos variantes. Uh-huh. Una tiene que ver como con la protección de los niños, ¿no es cierto?, que necesitan asistencia, que han sido vulnerados sus derechos, ¿no es cierto?, y que de alguna manera se está vulnerando, ¿no es cierto?, los derechos de ese niño. Esa es una área. Pero por otro lado tenemos también los niños y adolescentes que tienen conflictos con la ley. Sí, entonces, claro. Son dos variantes, son dos aristas distintas que hoy día la verdad es que están absolutamente mezcladas y que claro, uno de afuera dice, ojalá que no salga peor de cómo entró en el fondo, porque hay niños que por vulneración de derechos entran a un sistema que se espera, ¿no es cierto?, que los cuide, los proteja, ¿no es cierto?, no le den los derechos, pero al final terminan casi defendiéndose unos con otros y la vulneración que hemos visto en varios casos, ¿no es cierto?, ha sido brutal. La verdad es que brutal. Sí, pero tú me hablaste de protección. Y por ejemplo, yo tengo aquí frente en el monitor mío, el 3 de septiembre del 2020, Sename se querella por presunto abuso sexual de educadora contra menor del hogar en Talcahuano, por ejemplo. Por otro lado, tengo otro pantallazo en el cual dice UNICEF critica rol del Sename en caso Ámbar. Programas de seguimiento no funcionaron. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sostuvo que los mecanismos de fiscalización y seguimiento de parte del Sename no fueron capaces de proteger a la menor, lo que revela la inexistencia de un programa de protección especializada. Claro, mira, en estos dos comentarios hay dos elementos importantes. Primero tiene que ver como con la revisión interna del Sename, ¿no es cierto? Uh-huh. Vamos a hablar del Sename como una institución que pertenece al Ministerio de Justicia e internamente, evidentemente, ¿no?, fallan, parece, los procesos internos de selección de personal, de formación de los profesionales que están adentro, de control, de seguimiento. O sea, tú cuando trabajas con niños, Eduardo, tienes que tener un cuidado único y especial, pero permanentemente. Y de eso, de alguna manera, las instituciones tienen que hacerse cargo levantando programas, levantando protocolos de seguimiento, etcétera. Pero por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, que la institución a nivel macro, ¿no es cierto?, dependiendo de este Ministerio de Justicia, ha fallado. Y ha fallado por lo que hablábamos al inicio, la estructura, el fundamento, o más que nada, la legislación que obedece hoy día o que rige el Sename es la que está fallando. Piensa todo en el caso Ámbar. El caso Ámbar, que nos dolió a todos, es una niña que evidentemente estaba dentro del sistema del Sename, entró y salió muchas veces, pero entró y salió porque el ministerio de alguna forma dice sí, que salga, en el fondo están las condiciones para que pueda salir, pero internamente cuando tú empiezas a revisar el caso, te das cuenta que efectivamente los protocolos de seguimiento, por ejemplo, que tú mencionas, fallaron. Sí, claro. Entonces tenemos un problema estructural gigante, porque no solamente es como interno del funcionamiento diario. Esperamos un poquitito que van a sonar los bomberos. Dame un segundito, por favor. H1, 1055, sector centro, Cuevas y Sañartu, H1, 1055, sector centro, Cuevas y Sañartu, H1, área 112. Ahora sí, Valesca, ahora están los bomberos, que es un clásico aquí en la Rancagua, ¿eh? No, tranquilo, no pasa nada. Saludos a los bomberos. Y ahora sí, vamos. Bueno, te decía eso, que en el fondo, por un lado tenemos la parte como interna de cómo funciona el Sename, ¿no es cierto?, que es el día a día, ¿no?, y para eso están los equipos especializados, pero por otro lado también hemos fallado, y lo digo como hemos, todo así de chilena, hemos fallado porque a nivel estructural hay una dificultad importante en la legislación y en cómo está configurado, ¿no es cierto?, este sistema de protección a las niñas en nuestro país. Sí, y evidentemente, ¿por qué es tan importante estos filtros de la gente que trabaja en el Sename, que lo estamos conversando ahora? Porque, primero que todo, son niños o adolescentes vulnerables, ¿cierto? Uh-huh, exacto. Que le ha faltado el cariño durante su proceso de crecimiento, durante su corta vida. ¿Y cuántas veces no hemos visto el caso de que
que los violenta sexualmente es el tío, el cercano, el que los abraza y el que los cobija, entre comillas, ¿cierto? Y en esto puede pasar exactamente lo mismo cuando están estos abusos sexuales en el Sename, que los niños ven a la persona, no, si el tío o la tía nos quiere, nos cuida, por eso nos abraza, pero resulta que de repente detrás de eso hay una muy mala intención. Y ha pasado muchas veces. O sea, mira, uno podría hablar incluso en otro momento de cómo se generan estos vínculos y cómo de alguna manera los niños caen en las redes, ¿no es cierto?, de abuso. Pero claro, niños que son absolutamente carentes de afecto, carentes de la contención familiar, de la protección, del vínculo, ¿no es cierto?, afectivo. Probablemente son niños que no tienen la imagen materna, paterna, no hay una constitución de una familia, ¿no es cierto?, que proteja, que cuida, que asegure los derechos, de una serie de ítems más. Entonces, son niños que son muy carentes afectivamente y de alguna forma se vinculan, ¿no es cierto?, afectivamente, emocionalmente con un otro. Y ese otro cumple un rol fundamental en la emoción de ese pequeño o de ese adolescente. Por lo tanto, claro, cuando uno dice fue vulnerada sexualmente por el tío o fue vulnerada sexualmente por alguien internamente del Sename, uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Efectivamente, el niño no vio, y los niños en general no ven ese peligro. Ellos entregan afecto, se sienten queridos, ¿no es cierto?, de alguna manera se vinculan emocionalmente, y por el otro lado aparece el abuso de personas que efectivamente tienen algún trauma, tienen alguna dificultad emocional, psicológica, y ahí el rol de la institución es clave, Eduardo, en la selección del personal, pero no solo en la selección, sino que después en el seguimiento y en el control, absolutamente, porque una persona al inicio, después de que pasa pruebas o test psicológicos, tú puedes tener un informe inicial. ¿Es como el dicho que todas las escobas nuevas barren bien? No necesariamente, porque hay personas que para entrar a estas instituciones pasan por un proceso bastante riguroso, ¿no es cierto? De entrevistas psicológicas, entrevistas personales, antecedentes, etcétera. Pero en el día a día, ¿no es cierto?, nos vamos dando cuenta de la conducta de esas personas, pero si no le ponemos atención, si no supervisamos los procesos, bueno, nos podemos encontrar con profesionales, ¿no es cierto?, dentro de la institución que tengan una orientación distinta y que definitivamente no pueden estar ahí, que fue el caso, ¿no?, de esto que mencionas tú del abuso al interior del Sename. Así es, vale, este va a ser el primer capítulo, seguramente de 2 o 3 que vamos a tener que hablar del Sename, porque de verdad que tiene muchas aristas y muchos casos que podemos ir comentando en este espacio, en el Hacemos Radio contigo. Efectivamente, el Sename, porque ya nos quedan 2 minutos y nos tenemos que ir a la pausa, definitivamente requiere de una reestructuración total para poder mejorar de buena manera. Hacemos Radio. Desde mi punto de vista absoluta, yo siento que no basta solamente con el cambio de profesionales internos. Yo creo que la base legislativa, la base de funcionamiento, el propósito, hay que hacer una revisión completa del Sename y cambiar una cosa estructural, porque si no, en el fondo, Eduardo, vamos a seguir con lo mismo. Y yo creo que ya Chile está cansado de esto. Estamos todos cansados de ver el abuso, de cómo se vulneran los derechos dentro de una institución que se supone que asegura y promueve, ¿no es cierto?, la calidad y los derechos de los niños. Ahora, evidentemente, esto también requiere de voluntad política, ojo, y también de política pública, digamos. O sea, sin duda. De hecho, estamos viendo un cambio ahora, ¿no es cierto?, de este cambio radical, ¿no?, de que sale del Ministerio de Justicia y va ahora a otro ministerio, y esperamos, ¿no es cierto?, que con este cambio la estructura, ¿no es cierto?, sea distinta. Ahora, hay que ver qué pasa, todavía esto está en el Senado y hay que ver cómo evoluciona. Pero por lo menos tenemos esperanza. Sí, el Sename es un tremendo caso. Este es el primer capítulo de varios que vamos a conversar con Valesca en relación a este tremendo ente del Estado de nuestro país que está a cargo de los niños, que eso, ojo, hay que ponerle ojo ahí, está a cargo de los niños, de nuestro futuro y de los más vulnerables. Así que, Valesca, de verdad, gracias por el contacto con el Hacemos Radio y nos vemos la próxima semana ahí para seguir hablando del Sename. Mucho cariño. Que tenga buena tarde. Gracias. Ya, igual. Ahí está Valesca Ananías, directora ejecutiva de Psicoeduca, conversando con el Hacemos Radio. 5:59, pausa y volvemos con Bodegas de Triana para hablar de vinos, maridaje, la historia de la ronciera y los nombres, todo eso con Orueta y Butrón, acá en la más antigua de Chile.